Frase 3. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Todo pasa por la boca. Vomitar, besar, hablar. La vida es eso que pasa entre vómitos, besos y palabras. ¿Qué más? La boca, esa zona de encuentro entre el interior y el exterior, ese abismo que se abre para adentro y para afuera, bajando por la boca a través de la garganta. ¿Alcanzaremos alguna vez el alma? ¿Y si fuera al revés, saliendo hacia la boca y ascendiendo, alcanzaremos alguna vez algún lugar seguro? El alma no sé cómo relacionarla con el olor a vómito que se me pegó todo mojado en la remera. Soy un asco, me huelo, me siento sucio, asqueado. Fue un vómito que mezcló el estrés del momento con mi rechazo a la existencia, no de mi vida en este momento, sino a la existencia del mundo en tanto mundo que en algún momento alguien o algo promovió para que un policía matara a Martín justo delante de mí, pero sin que yo lo viera de forma directa. Ni siquiera pude ver si, cuando Martín moría, se le salía el alma, como sostenían los primeros griegos, que asociaban el alma a un viento, humo o aire que abandonaba el cuerpo. Mi alma se iba lentamente apaciguando. Mucho tenía que ver el empeño que ponía mi compañera por limpiarme con una multitud de pañuelitos que iba, luego de secarme, acumulando amontonados en el bolsillo exterior de su cartera. Esa conciencia de su presencia hizo que el olor a vómito diera lugar a un fuerte olor a perfume, generando esa mezcla un aroma bastante singular que me producía algo, no sé, una experiencia estética. O sea que había algo bello entre el vómito y el perfume. Sí, a pesar de Martín, o con Martín desangrado y nosotros huyendo del subterráneo para llegar a este mercado, los dos de la mano, nos miramos. Hay miradas que duran menos de un segundo, pero que son suficientes para denunciar un interés. Nos miramos y uno sabe que el otro sabe, pero el otro sabe que uno sabe. Todos sabemos y en el fondo, en realidad no sabemos, porque todo se produce en el interior y no hay manera de constatarlo. Nadie puede ingresar al interior del otro y constatarlo, y nadie puede ni siquiera ingresar a su propio interior y constatarlo. Y nadie puede, además, ingresar al interior de quien está ingresando a mi interior para después hablar de mí. En el fondo no lo sabemos, porque en el fondo no hay fondo. El alma, si la hay, es un agujero. Y si no la hay carne, huesos, músculos y sangre haciendo un enorme esfuerzo por no caer y desmembrarse. Pero, ¿qué es el alma? Si Pitágoras le dedica gran parte de su filosofía a la cuestión del alma, podemos afirmar que es recién, sin embargo, con la irrupción de Sócrates en Atenas, que se produce un giro en la filosofía griega. El alma va desplazando al cosmos como objeto de reflexión, como centro de la producción de conocimiento. El desplazamiento va dando origen a lo que en filosofía se denomina el problema de la autoconciencia. El alma es a la vez sujeto y objeto del conocimiento. Una cosa es que la filosofía se pregunte por el origen de todas las cosas, y otra cosa es que la filosofía se pregunte por el modo en que el ser humano pregunta cuando pregunta por el origen de todas las cosas. Una cosa es que tratemos de comprender qué es el universo, pero otra cosa es que tratemos de comprender cómo comprendemos, o tratamos de comprender cómo es el universo. En ese giro sobre uno mismo que se asume ejerciendo el conocimiento, vamos descubriendo nuestra interioridad, que hasta aquí no es más que la capacidad que poseemos de conocer, con la paradoja que implica que, al conocernos a nosotros mismos, nos estamos conociendo con la misma herramienta que queremos conocer. Estamos conociendo cómo
conocemos. Estamos conociendo cómo estamos conociendo. Algo nos cierra en esa circularidad, o por lo menos deja un lugar inaprensible. Máxime si, como se va a evidenciar a lo largo de la historia de Occidente, el conocimiento, de mínima, nunca alcanza la objetividad, y de máxima es una producción subjetiva absolutamente condicionada por fuerzas que la constituyen a partir de un interés de poder. Ese acto de autorreflexión, de flexión sobre uno mismo, ¿qué tipo de conocimiento alcanza? O dicho en otro modo, ¿no se nos presenta un problema filosófico en la paradoja entre un conocimiento que busca la verdad y el hallazgo de una verdad condicionada? En esa fisura abierta en la que nos perdemos cuando enfocamos hacia el foco, cuando el ojo quiere mirarse a sí mismo mirando, se desliza un vacío que algunos llaman el yo, la conciencia, el alma, el origen. Conócete a ti mismo. El sí mismo, esa repetición que se supone atraviesa toda contingencia para permanecer siempre idéntica a sí mismo. Se supone, pero ¿qué es ese sí mismo? No tanto qué soy yo, como quién soy yo. ¿Hay algo o alguien aquí dentro? ¿Hay un dentro? ¿O es solo un afuera? Cuerpo, huesos, pieles, sabores, olores. ¿En qué estás pensando?, me preguntó la mujer, pero yo ya no la estaba escuchando. Su cercanía me trajo cierto bienestar. Su calor, pero sobre todo su olor a perfume mezclado con vómito. Pitágoras planteaba dos tesis en apariencia contradictorias. Por un lado, que los números eran el principio, el origen, arqué de todas las cosas, pero al mismo tiempo sostenía la creencia en la transmigración de las almas, o sea, en la reencarnación. Tal vez a nuestros ojos modernos la paradoja se manifieste en la tensión entre el racionalismo matemático y un irracionalismo místico, imposibles de amalgamar. ¿Se puede tener una mente profundamente analítica como la matemática y creer en la metapsicosis, esto es, la teoría de la transmigración, sin entrar en ninguna contradicción de criterios? Claro que la racionalidad antigua no es la misma que la moderna, o sí, pero no lo queremos ver. ¿Con qué pensamos? ¿Con qué parte de nuestro ser pensamos? Para Pitágoras no hay dudas, con el alma. Es el concepto metafísico de alma el que logra generar un puente entre ambas dimensiones. El alma piensa matemáticamente y el alma cambia de cuerpo. Es más, para Pitágoras, cuanto más matemática estudia un ser humano, más va logrando separar el alma del cuerpo y prepararla para su próximo viaje. O sea que, además, la reencarnación va siendo elaborada por el estudio sistemático de la ciencia formal. Cuanto más nos abstraemos en las formas de las entidades, menos preocupados estamos por los contenidos y las cuestiones materiales. No hay aún una motivación ética en sentido estricto, como va a haber a partir de Sócrates, sino una vocación ascética de llevar una vida comunitaria, por no decir sectaria, cuyo eje es el estudio abstracto de los números. Los pitagóricos viven en comunidad, son vegetarianos, derivación del principio de reencarnación en cualquier ser viviente, y pasan el día estudiando. Van haciendo o protonaciendo la filosofía como búsqueda de un saber o del origen de un saber a través de nuestras prácticas que, aunque abocada a la indignación del cosmos, no deja de preocuparse por el cuidado de sí y de los otros, no deja de poseer una fuerte motivación ética. De Pitágoras a Sócrates el pasaje es evidente solo. Solo el estudio intensivo de los fundamentos nos permite acceder al bien. Limpieza, purificación, conversión en el sentido de aquel que, despojándose del error,
va hallando la trama oculta que estructura nuestra realidad manifiesta. Así, los pitagóricos aislados en sus prácticas sectarias, y así Sócrates caminando con sus alumnos por Atenas, dialogando, prácticas dietéticas, eróticas, vinculares que resguardan la única preocupación realmente importante, la contemplación del bien, o sea, de la verdad, o sea, de la totalidad, o sea, de lo imposible. Una imposibilidad más que se manifiesta en la respuesta que le da Pitágoras al tirano León cuando le pregunta si él es un sabio. Sabio no, dice Pitágoras, solo un amante del saber, un filósofos. Tal vez sea el primer registro escrito que llega a nosotros del uso del término filósofo, previo incluso al sustantivo filosofía. Un amante, aspirante, deseante del saber, alguien en falta. Se escucha cada vez más alboroto. Entramos al mercado como para huir de la calle más bulliciosa que el mercado. En una de las carnicerías, un grupo de personas agolpadas mira un televisor. ¿Qué pasó?, pregunta alguien. Se acerca. Parece que mataron a un activista. La palabra activista me vuelve a sacar de mi eje, o sea, de mi recuperada angustia. La miro a mi compañera. ¿Activista?, me mira extrañada. Activista no es un término usual para referirse no sé a cuál actividad que parece que tenía Martín. Es un término más globalifóbico. Aquí se usa militante, salvo que se esté buscando connotar otra cosa. ¿Tanto poder tienen las palabras? Pero la televisión muestra de modo repetitivo un tape con la señora del subte, siempre junto al comisario, la señora funcionaria y un zócalo que increíblemente alerta por la existencia de terroristas en el subte ante la alarma general de una ciudadanía insegura que agradece el cuidado de todos, de los medios en primer lugar, de la política, de la policía, del bien corporizado, en las instituciones que este terrorista parece quería dinamitar. ¿Dinamita? Suena a activista, suena a terrorista. El juego de los significantes que instala una sonoridad, una decadencia, una creencia. Al final no era un militante, sino terrorista la palabra. Diferencia fundamental. En el estado de excepción, un terrorista siempre está bien muerto, un militante no. Salvo que su militancia sea terrorista, o apunte hacia allí, o parezca, o lo sea sin ella misma darse cuenta, o lo determine el estado de excepción, o que es de excepción porque estando interrumpida la ley puede decidir lo que necesite, o lo que quiere. Por ejemplo, que alguien sea terrorista. Falacia del francotirador. Disparamos un tiro y después dibujamos el blanco alrededor. Así siempre va a haber terroristas independientemente de que lo sean o no. Martínez está muerto y rompió a patadas el vidrio de la boletería del subte. Eso creímos haber visto. Tal vez tiene razón la señora y era un terrorista que aprovechó el tumulto producto del paro e infiltrándose entre la gente que reclamaba la devolución de su dinero, promovió el caos y la anarquía. Prácticas extrañas. Algo de esas prácticas pitagóricas que necesariamente separan un resto de una totalidad funcionando estaba presente en la labor de Sócrates. Un resto. Sócrates que decide no seguir los lineamientos generales instituidos en la sociedad de turno y rompe. Pero rompe desde el lugar más sencillo. Escucha al Dios. 400 años antes, aquí en Atenas y no en Jerusalén, hay también una especie de mercado que no es mercado. Hay un líder que no es líder, pero que recibe una revelación. Hay una muerte injusta. Hay una muerte que no es muerte. Un resto. Un resto es siempre la prueba de que una totalidad no cierra. No es lo que le falta a la totalidad, ya que la totalidad es tal porque no carece de nada. Justamente un resto es aquello que, aun con una totalidad cerrada, igual sobra.
Por eso es la prueba de que esa totalidad cerrada no es tal, y por eso los restos son casi siempre barridos de raíz. Es que no faltan, solo sobran. La versión escolar cuenta que Sócrates nunca escribió nada y que fue recreado en su práctica filosófica por su alumno Platón, quien se supone que reconstruyó la mayoría de sus intervenciones en sus diálogos literarios. En ellos, Sócrates, el personaje, parece emular al Sócrates real, que solía deambular junto a sus alumnos por las calles de Atenas, su mercado, su puerto, debatiendo distintos temas a través de los métodos de la filosofía de entonces. La argumentación, la refutación, la mayéutica. Sócrates se diferenciaba de la actitud más usual de la época, la profesionalización del saber a manos de los sofistas, definidos por la literatura platónica como mercaderes del saber despojados de cualquier deseo de verdad y atravesados por el solo anhelo de acumulación, tanto monetaria como de prestigio, fama y honor. Sócrates no busca enriquecerse con sus enseñanzas, no cobra ni siquiera por sus clases. Se cuenta que sus alumnos le proveían lo necesario para su vida cotidiana y la posibilidad de seguir con sus enseñanzas. Enseñanzas que nunca eran enseñanzas en sentido estricto, sino más bien invocación a la pregunta, al diálogo, al despliegue de argumentaciones, a la catarsis. Catarsis es purga en griego, la misma purga corporal que se desplazaba al alma y la purificaba de sus contaminaciones. Frente al error nunca hay que ir de frente, sostenía Sócrates, sino con disimulo, con ironía. Ironía en griego significa disimulo, provocando en el interlocutor un desacomodamiento interno, una purga por autoconocimiento. Sócrates escuchaba y preguntaba, escuchaba propuestas, certezas, supuestas, y después de horas de preguntas las desarmaba una por una, dejando al otro en un estado de vacuidad y perplejidad que muchos lo tomaban como un reinicio de sus búsquedas, pero muchos otros fueron acrecentando sus odios contra el ser humano que, como un espejo invertido, les devolvía sus propias limitaciones. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es un mandato extraño, mucho más parecido a un caerse en un sí mismo, como un gran abismo dentro de otro abismo, Más que un consejo a la realización de un objetivo, de una labor, es, al contrario, el inicio de una perdición. Conocerse a sí mismo es, antes que nada, ir desprendiéndose de todos aquellos conocimientos previos sobre uno mismo y sobre la misma idea de conocer. Conocerse a sí mismo es asumir la contingencia de todo lo que hay. Conocerse a sí mismo es desenmascarar a aquellos que creen que se conocen a sí mismos. Conocerse a sí mismo no es una especulación teórica, sino una práctica de sí. Conocerse a sí mismo es una práctica política. Bien muerto, dijo el hombre, con los terroristas ni justicia. Conocerse a sí mismo es una máxima compleja, en especial porque distingue entre el qué y el quién. En sí, ese sí mismo que hay que conocer, ¿es un qué o un quién? Creo que no está postulando el autoconocimiento como conocimiento de sí en tanto objeto, sino en tanto sujeto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En tanto objeto, conocerse a sí mismo nos homologaría con cualquier entidad que quisiéramos conocer. Plantas, montañas, números, en este caso, seres humanos. O peor, este ser humano que soy yo preguntándome. Sería un abordaje más analítico, más científico. No quién soy, sino qué soy. ¿Qué soy yo que estoy pensando que soy? ¿Qué soy yo como una entidad más de la que conforma lo real? Respuesta: un ser humano,
un mamífero, un cuerpo orgánico, etc. Y una capacidad de pensar que se explica desde un sistema neurológico, un cerebro y más, etc. Claro, pero la pregunta parece apuntar a otra cosa. El autorreconocimiento de mis propias limitaciones, o sea, de lo que me va determinando a mí mismo permanentemente como sujeto. Ese mundo interior que creo autónomo y que sin embargo se encuentra siempre delimitado por fuerzas que revelan que la pregunta por el sí mismo está siempre condicionada. O como te gusta decir a vos, o peor, el autorreconocimiento de mis propias fronteras en tanto este yo concreto que se está preguntando ahora por su propia mismidad. Puedo entender que soy yo. Ahora bien, ¿por qué me tocó a mí? ¿Y por qué me tocó a mí así? ¿Quién piensa aquí? ¿Quién es este que está aquí adentro pensando todo esto? ¿Hay alguien más? Esa es la pregunta por el quién, la pregunta existencial y no ya científica. Sin embargo, vale la misma prevención. La pregunta por el quién, o sea por el yo, no puede ser formulada con la gramática de la pregunta por el qué del yo. No es ¿qué soy yo?, ya que la objetivización del yo también lo pierde. La introspección te lleva a otro lado, a desarmar un yo que se pretende una entidad firme. Cuestionar entonces el gran giro cartesiano, ¿no? Haber hecho del yo el nuevo ser supremo. A ver, muchachos, cambiemos un poco el eje, por favor. Es cierto que conocerse a sí mismo, así formulado, es algo complejo. Pero, ¿saben por qué? Porque lo que hay que cuestionar es su asociación con la idea misma de introspección. La idea de un mundo interior, de una interioridad radical que se va constituyendo de a poco en Occidente. Es más, hasta sería incomprensible sin los aportes del cristianismo, pero históricamente estamos en una época anterior. Creo que, como bien investiga Foucault, el conocerse a sí mismo hay que pensarlo más como una práctica, como una serie de ejercicios. En griego, askesis, de allí ascetismo. Que lejos están de la contemplación especulativa de la introspección pasiva. Conocerse a sí mismo es ejecutar acciones en nuestras experiencias diarias, comida, vínculos, placeres, para que, entonces, lo que nosotros creemos de nosotros mismos empiece a transformarse, a moverse. El movimiento no surge de una voluntad espontánea que hace fuerza y nos cambia. Es al revés. Hay que provocar los cambios con medidas concretas, con experiencias que hagan cuerpo y nos modifiquen. No entiendo. Foucault vuelve a los griegos por otra vía. Subsume el conocerse a sí mismo en una práctica de la época mucho más abarcativa, el preocuparse por uno mismo, la inquietud de sí, el cuidado de sí, la denominada cura sui, o sui. Quiero decir que conocerse a sí mismo en cierta antigüedad lejos estaba de ser una actitud teórica o una cerrazón introspectiva. Conocerse era preocuparse por sí mismo, o sea, ocuparse, cuidarse, pero en la práctica concreta y con transformaciones directas de nuestras costumbres cotidianas. Una filosofía de vida. Teoría y práctica no como dos esferas escindidas, sino ensimismadas. O sea que no es pasivo. Claro, es una búsqueda espiritual, en aquel sentido por el cual la filosofía es la búsqueda de los criterios y fundamentos que hacen posible cualquier verdad. La espiritualidad son las prácticas, ritos, experiencias que nos transforman de tal modo para acceder a esa verdad, o a lo que sea. Nosotros mismos nos transformamos para poder acceder. Prácticas afectivas, eróticas, dietéticas, médicas. No solo la naturaleza vino oculta, nosotros también. Es decir, debemos destrabar todo lo que nos enajena.
Pero no se trata de una acción del alma. Depositar la responsabilidad en el alma siempre será y es más fácil. Se trata del cuerpo, de sacarlo de sus encajes estructurales, de provocar sus costumbres, sus regularidades. El alma, dice Foucault, es la prisión del cuerpo y no al revés. Hay una idea del alma que restringe nuestro deseo. ¿Quién habló de deseo? No sé, Foucault, pero el templo de Delfos es claro. Conócete a ti mismo. Perdón, pero en el templo se hallaban inscriptas 147 máximas pitiás, junto a esta que se volvió la más famosa. Te tiro otras. Por ejemplo, nada en demasía, no confíes en la suerte, acepta la vejez, domina tu mirada, obtén las cosas justamente. Poca teoría y mucha menos introspección, ¿no? Ah, y el oráculo nunca es claro. Sócrates es condenado por la justicia ateniense, acusado de corromper a la juventud enseñando falsedades acerca de los dioses. Pero como lo explica Sócrates muy bien en primera persona en su defensa que Platón reconstruye en ese texto llamado Apología de Sócrates, él ya estaba condenado de antemano. O mejor dicho, se lo acusaba de mucho más de lo que aparece en el juicio como acusaciones concretas. A Sócrates no lo querían. No lo querían porque con sus actitudes por fuera de lo estatuido ponía en evidencia la oscuridad de las prácticas institucionales. Ponía en evidencia lo formal, lo vacío del etos ateniense, la deflación de sus valores, la crisis. Incluso antes del suceso del oráculo, Sócrates con su propio comportamiento, con su propia manera de vivir, molestaba. Incomodaba a una ciudadanía que se había acostumbrado a una doble moral, a una vida democrática que, según explica muy bien en la República, se degradaba en demagogia, esto es, en el aprovechamiento de las formas del sistema democrático, pero para otros fines, más espurios y menos comunitarios. Sócrates molestaba sin hacer nada, o sea, demostrando con su propia experiencia de vida que se podía vivir de otra manera. No era un sofista, o era tan sofista que ya estaba del otro lado. Escuchaba, me preguntaba, no daba clases, sino que creaba las condiciones para un diálogo en el que circulara la palabra. No explicaba nada, sino que desarticulaba certezas para que aquel que se hallaba muy convencido de algo sufriera una perplejidad abismal al derrumbarse casi todas las justificaciones de su saber. Se cuenta que cuando fue presidente por un día, así era el sistema democrático, se cambiaba de presidente todos los días para, por azar entre los 500 los representantes de los demos, había indultado al capitán de un barco que se había rendido ante el enemigo para vergüenza de los atenienses. Pero él lo perdonó algo imperdonable para Atenas. Daba clases caminando, andaba descalzo, no seguía ninguno de los parámetros propios del comportamiento de la época, no lo seducían los bienes materiales. Participaba de grandes banquetes y se cuenta que poseía el don de beber mucho y nunca de emborracharse. Era muy buscado, muy deseado, muy amado, aunque parece que no se trataba de alguien que cuajara en los parámetros de belleza de la época. Y cada tanto se detenía, permaneciendo por largo tiempo paralizado, como en estado de éxtasis, pensando o conectándose con los dioses. Pero sobre todo se diferenciaba de los sofistas, de algunos sofistas, porque también había de todo en el mundo de los sofistas, por dos cuestiones. Por un lado, no cobraba por sus clases, no buscaba hacer de la enseñanza un medio de acumulación, y por otro no compartía la concepción de los sofistas sobre la verdad, o sea, la idea de que no hay verdad, de que la verdad no existe. Pero yo sabía la verdad, o creía que la sabía. Yo había estado allí. Si mi presencia sensorial puede ser prueba de algo, podría haber sido que Martín fuese un terrorista y que en estos 15, 20 minutos, por ahí más, desde que salimos del subte hacia el mercado, se haya descubierto que era miembro de una organización de este tipo.
El periodismo cuando quiere es muy eficiente. Podría. Pero mi tragedia fue haber estado allí y ver el momento en que el joven exigía el dinero, aduciendo que no tenía plata para tomarse el colectivo. Y le respondieron mal. Claro que bien pudo haber sido un excelente acting de un terrorista especialmente entrenado en el arte teatral por algún referente cultural de izquierda que, sin ser fehacientemente terrorista, tal vez lo ayudó específicamente para esta ocasión. Vio usted que entre los terroristas hay mucha gente de izquierda que se la pasan viviendo del Estado, o sea, de nuestros impuestos. Obviamente, si queremos, siempre vamos a encontrarle la vuelta para que Martín se convierta en un terrorista abatido. Da el casting, pero eso es lo peor, eso es lo obvio. La posibilidad de siempre poder encontrarle una vuelta, de siempre poder, siempre el poder. Los sofistas eran grandes pedagogos que, además de hacer filosofía, formaban en el arte de la oratoria y de la buena argumentación a muchos personajes poderosos de Atenas. La democracia directa exigía mucha capacidad argumentativa para participar de la arena política en la plaza pública. Por eso ellos, en principio, desprovistos de vocación de verdad, aunque no de búsqueda, preparaban a los futuros gobernantes. En realidad, en plena crisis política, producto de la guerra contra Esparta y su consecuente derrota, se produce en Atenas una importante crisis moral que, para muchos, deriva directamente en una acendrada pérdida de valor de la verdad. Son interesantes las consecuencias, siempre ambiguas, de este acontecimiento. Si después de una ardua búsqueda concluimos que la verdad absoluta no existe y que todo es consenso, acuerdo, convencimiento, retórica y hasta lucha por la imposición de mi propia verdad como si fuera la única, entonces, ¿qué hacer? La crisis de la verdad puede producir motivos de decrecimiento de las desigualdades, como en el caso de Antifonte, que sostenía que todos los seres humanos son iguales, hombres y mujeres, esclavos y hombres libres. O también lo contrario, un acrecentamiento de las jerarquías como en los casos que cita Platón en el Trasímaco. La justicia es el derecho del más poderoso. O Calícles y su defensa del derecho del más fuerte. La ley es sólo la red que los débiles arrojan sobre el león para impedirle moverse. Pero sobre todo puede producir un total desfase con cierto tipo de ética, ya que ante la ausencia de un absoluto, todo entonces queda librado al arbitrio del ser humano, y por eso todo podría estar siempre arbitrariamente justificado, como en la más famosa máxima sofista de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Nunca queda muy en claro en realidad cuál es la causa y cuál el efecto. Si por haberse convencido de que la verdad no existe, entonces muchos sofistas se dedican a enseñar las estrategias retóricas necesarias para ganar en cualquier debate, o la inversa. Si por causa de estas enseñanzas llegaron a la conclusión de la inexistencia de certezas estables en el cosmos. Pero sea como sea, y aunque muchos de los sofistas escriben brillantes textos donde justifican sus ideas, el resultado concreto de su labor es una pérdida de valor de la palabra, del razonamiento, de la argumentación como medio para alcanzar una verdad. O todo lo contrario, la palabra deja de ser un medio para volverse en fin en sí misma. Todo es palabra, impulsando de ese modo prácticas discursivas creativas que hacen explotar a la palabra contra sí misma. Quiero decir que la separación de la palabra de la verdad da un resultado ambiguo, así como muchos sofistas se dedican a hacer pasar el argumento más débil como si fuera el más fuerte, o manejar toda una serie de estrategias retóricas para vencer en toda discusión. Al mismo tiempo, los trabajos de Gorgias, por ejemplo, llevando la argumentación hasta sus propios extremos, promueve una etapa muy renovadora de la filosofía. Cierta filosofía se vuelve una técnica de mercadeo y asesoría de imagen de los poderosos, pero al mismo tiempo se provoca la gestación de ideas innovadoras, renovadoras, y la emergencia de todo un pensamiento nuevo.
«Poné el sonido», grita alguien. Somos 7, 8 personas intentando mirar un televisor pequeño colgado en el interior de una de las tantas carnicerías del mercado. Todos se conocen entre sí, menos a nosotros, obviamente, aunque otro desconocido también se suma y eso me tranquiliza. Ahora está hablando el comisario. El Zócalo va por más. Atentado terrorista en Belgrano. Tengo un problema de asociación. La palabra me va llevando de modo oscilante tanto a los años 70 como al fundamentalismo islámico. Volvió el terrorismo, deslizó el dueño del local, girando la cabeza hacia nosotros mientras por detrás se expone un póster con las formas de corte de la vaca para el consumo del gusto argentino, que es único en el mundo y en Europa no se consigue. Es fuerte escuchar esa frase desde un delantal blanco todo manchado de sangre y con los diferentes cortes en el mostrador. Alguien le refunfuña algo y el carnicero cambia de canal. Ya hay una mesa redonda con expertos en terrorismo internacional, historiadores, psiquiatras, panelistas varios y un modelo publicitario como conductor. El país en peligro. Pausa. Salieron las nuevas toallitas femeninas, 24 horas de absorción con fragancia primaveral. Necesito ser absorbido 24 horas. Cambian una vez más de canal. Otro Zócalo. La policía detuvo un atentado terrorista. La palabra terrorista, mezclada con el olor de la sangre de la carnicería y la fragancia primaveral, me vuelve a descomponer. ¿Vuelve el terrorismo? Pero si era un muchacho, pidiendo que le devolvieran la plata, ¿no? Le pregunto a mi compañera. Pero ella se queda estática. Algo le pasó en su interior. Hay un silencio como de 3 segundos que parece durar media hora. Lentamente se va alejando de mí, caminando con pequeñísimos pasos hacia atrás, asustadísima. Ya más lejos me cierra un instante los ojos como saludándome, pega media vuelta y corre. Pero pará, no es para tanto. Todo esto ya se va a resolver. ¿O crees que nadie se va a enterar de que se trató solo de un chico con una guitarra pidiendo que le devolvieran el dinero? No se lo llegué a decir a ella, que ya no estaba, sino que me lo dije a mí mismo, que a esa altura tampoco ya estaba. Otra vez la angustia. Aunque todo sería tan fácil si me quedase viendo la televisión, escuchando al comisario, repitiendo los zócalos, asumiendo el retorno del terrorismo. Pero no puedo dejar de pensar en la vaca, en el matadero. Siempre alguien tiene que desmembrarse para que el resto se alimente. Siempre un sacrificio para que el orden se reproduzca, para que la guerra no estalle. Guerra, Marte, Martín, tal vez a esta altura, ya sin sangre, aunque con mucho olor. En Apología de Sócrates, Platón desarrolla una defensa que Sócrates hace ante el tribunal que lo estaba juzgando. Un tribunal que Sócrates sabía adverso, aunque con cierta esperanza de convencimiento, ya que muchos de los jueces habían sido sus alumnos. Por eso recurre en su alocución a muchos de los recursos usuales que utilizaba en su quehacer filosófico. Argumentaciones, refutaciones, retórica. Tiene que convencer a un auditorio que él ya sabe que lo ha condenado por anticipado y decide, por eso, evidenciar la situación. Lo primero que hace es diferenciar entre las acusaciones por las que se lo está juzgando y los prejuicios que arrastra su persona. El poder ateniense no lo quiere a Sócrates. Lo acusan de meterse en lo que no debe, típica acusación de cualquier poder cuando ve que alguien desarma lugares de privilegio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el límite para la actividad intelectual si hay zonas en las que no debemos meternos? La filosofía no tiene más límites que la conciencia de sus propios límites, pero esa conciencia se alcanza por la desenfrenada búsqueda de lo ilimitado. Me podría haber ido con la mujer con la que huí del subte.
toda la vida es un eterno me podría haber, que siempre, una vez jugada la elección, parece mejor que lo que finalmente decidimos hacer. Hay cosas con las que no hay que meterse, le dicen a Sócrates, sobre todo investigar qué hay en el cielo y en la tierra. Claro, van preparando el escenario para acusarlo de ateo, algo así como cuestionarle que no se rige por las creencias vigentes en las que ya nadie cree. O peor, lo acusan de no ser parte del circo en el cual todos compartimos y pronunciamos los mismos juicios, defendemos los mismos valores o, una vez más, peor, creemos aún en valores como si el valor no fuese claramente la mascarada de un interés. Pero el sentido común de una época se constituye así en ese juego de saber-poder donde la escena pública nos exige a todos recitar las mismas fórmulas. Claro que Sócrates era el raro. No hacía lo que todos hacían, y hasta rechazaba al hombre más deseado del momento, Alcibíades, quien, consternado y efusivo, relataba sus andadas no realizadas con Sócrates, a quien acusa de negarse a intimar con él, con el único objeto de desplegar sus tácticas pedagógicas. Meterse en lo que no debe investigando las cosas del cielo y de la tierra. ¿Para qué saber si todo lo que se sabe ya está expuesto en lo que circula por los canales correspondientes? Escucho un murmullo y veo un nuevo zócalo. Tenía un padre guerrillero. Por lo menos la cosa no iba a derivar a Medio Oriente. Algo es algo. Lógica lineal y organicista. De padre guerrillero, hijo terrorista. La sofística construyendo la noticia, en ese matrimonio por conveniencia entre el poder, el saber y la información. La falacia del pasaje del padre al hijo es universal, sanguínea. Y si Martín odiaba a su padre, y si el padre se había arrepentido de su actuación, ¿hay lugar para los y sí a minutos del atentado terrorista? La gente quiere definiciones, seguridad, tranquilidad, espiritualidad y sobre todo culpables. A fin de cuentas es televisión. Se lo acusa de hacer pasar por fuerte el argumento más débil y enseñar sus doctrinas a los demás. Se lo acusa de sofista. Los sofistas lo acusan de sofista. Siempre la misma matriz. Proyectar en el otro mis propias miserias para exculparlas. Tal vez el más eficiente de los sofistas, aquel que nos hizo creer a todos que él, sin embargo, no lo era. Nos convenció como convence a los jóvenes nuestros hijos, seducidos por los terroristas que, maquillados en una lucha por el bien común y el fin de la injusticia, promueven el caos, la anarquía, la violencia, igual que en los 70 o en Cuba. Las comparaciones son tan reduccionistas, pero la gente se siente más tranquila. Claro que Sócrates los molestaba, como un tábano, en especial porque esos jóvenes, futuros hombres de poder, se perdían en las diatribas inocuas de este encantador de palabras, y se preguntaban todo de todo. Y deconstruían todas sus certezas, sus costumbres, etos, morada, su mismidad. Cómplices de un loco que, después del suceso del oráculo, buscaba y cruzaba a los grandes personajes del poder ateniense y los desafiaba con diálogos en los que los iba encerrando con repreguntas constantes que evidenciaban su falta de conocimiento. Saber es poder, desde siempre, y así Sócrates, convencido de haber recibido no sé cuál epifanía por parte de una pitonisa del templo de Apolo, increpaba a los poderosos y los avergonzaba. La vergüenza, la profanación de toda impostura. Sócrates, por culpa del oráculo, veía enemigos por todas partes. El terrorismo es igual en todas partes. Se inventa enemigos para autojustificarse en un estado de insurrección permanente. Combate para nunca vencer, ya que la clave no es la victoria, sino el combate mismo.
como la filosofía que va en búsqueda de una verdad que sin embargo sabe que no puede alcanzar, pero no puede dejar de buscarla. Pero lo peor es lavarles el cerebro a los chicos. Lo peor es el cerebro, ese espacio manso donde todos van y lavan. ¿Por qué lavar en esta frase es sinónimo de inocular una idea si se supone que un lavado al limpiar arrasa con toda suciedad? Recién ahí me di cuenta de que mi celular se había quedado sin batería. Me desplacé hasta la puerta por la que había entrado y observé a lo lejos el gigantesco operativo alrededor del subte y las miles de personas que rondaban allí. Sirenas, helicópteros, luces. Me fui caminando para el otro lado. ¿Por qué es tan importante el momento del oráculo? ¿Alguien realmente puede creer ese cuento? El tema es el modo en que lo utiliza Sócrates en el marco del juicio. Sabe que tiene todo para perder y tiene que encontrar algún argumento salvador. Poner a un dios de testigo es una gran jugada. Máxime sabiendo que, aunque nadie le creía, una de las acusaciones concretas con las que buscaban voltearlo era justamente que no creía en dioses y enseñaba que el sol y la luna eran piedras. Entiendo, pero es más extrema la acusación, ya que le objetan el buscar e introducir dioses extraños. Lo acusan de extranjero, siempre lo mismo. Su inadecuación a las formas de la época lo convierten en alguien con apariencia de extranjero, que en ese tiempo suponía una alteridad mucho más radical que ahora. Incluso al principio del juicio el mismo Sócrates dice sentirse así, como alguien de otro lugar que habla otro lenguaje y tiene otras costumbres. Ahora nadie hay más ateniense que Sócrates al mismo tiempo. Sí, aunque ese patriotismo le cueste la vida. En todo caso, creo que una cosa es el texto de Platón, donde es incluido el relato sobre el oráculo de Delfos, y otra cosa muy distinta es el suceso del oráculo en sí mismo. Si hubiese existido, incluso agregaría una tercera línea que sería el uso del cuento del relato que hace Sócrates en el juicio. La visita de su amigo Querefonte al oráculo y el mensaje que cree recibir del dios provoca el giro final en la vida de Sócrates, porque, aunque ya se trataba de alguien medio extraño, se convence de que Apolo le estaba encargando una misión. ¿Una misión? Sí, él solo sé que no sé nada, es decir, la comprensión final de su labor como filósofo, por no decir la conciencia del porqué de la filosofía. No de las preguntas por el porqué que hace la filosofía, sino la pregunta por el porqué de la filosofía misma. ¿Por qué la filosofía? No entiendo. Pero él solo sé que no sé nada. ¿No es una conclusión a la que llega Sócrates? Es más complejo. Es una conclusión que no cierra, sino que abre. Es una motivación ética. Asumir el solo sé que no sé nada es apostar por cierto tipo de filosofía. Hola, como verán, esta vez no intervine. Acuerdo casi con todo, solamente que quiero volver sobre una de tus intervenciones cuando decís sobre el suceso del oráculo, si realmente existió. Pregunto, ¿importa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia? Hablamos. Ahí está la respuesta. Obvio que importa. Ponele que el juicio haya existido, pero lo del oráculo es imposible. O sea, el oráculo existía. Lo imposible es que se haya producido lo que Sócrates narra que allí sucedió. Parece que era un templo donde se supone que Apolo mató a la gran serpiente Pitón, que poseía el don de la profecía, y ahí las pitías o pitonisas que en estado de éxtasis develaban el futuro. Sócrates cuenta que su amigo ya fallecido, Querefonte, fue un día al oráculo y preguntó quién era el más sabio de Atenas, y la pitonisa, o sea Apolo, dijo Sócrates.
Se sabe que en el templo había unas piedras por donde salía un humo que mareaba a las mujeres y las hacía decir cualquier cosa. Lo importante es que Sócrates quiso escuchar y lo que hizo con eso. Al no entender las razones por las cuales el dios lo había elegido a él, salió por la polis a intentar averiguarlo. Sócrates entendió que tenía una misión, averiguar por qué Apolo lo había seleccionado. Creo que lo más importante es que ese mensaje del dios le quemó la cabeza. No paró hasta comprender ese enigma y esa misión. ¿Cuál? ¿El solo sé que no sé nada? Sí, y su corolario, todo el que cree saber, en el fondo, no sabe nada. Conocemos la historia de la vida de Sócrates por medio de los escritos de Platón. Sus diferentes diálogos con Sócrates como personaje van desperdigando datos biográficos que nos permiten reconstruir una vida más allá de escritos posteriores que la completan. Platón escribe homenajeando a su maestro, pero al mismo tiempo escribe para desplegar su filosofía. Uno de los problemas tradicionales ha sido delimitar la frontera entre lo que es una idea estrictamente de Platón y aquello que proviene del pensamiento de Sócrates. Algo difícil de afirmar con certeza, ya que Platón no escribió casi nada por fuera del formato de diálogo en boca de Sócrates, mientras que Sócrates directamente no escribió nada. ¿Cómo saber dónde empieza y termina uno y otro? La lectura clásica, o más bien pedagógica, busca por eso circunscribir la figura de Sócrates a su experiencia vivencial, o sea, pensar al socratismo más como una filosofía de vida que como una formulación teórica. Como si cada vez que Sócrates expone una idea, allí en realidad está hablando Platón. Aunque Sócrates la haya preformulado o influenciado en su elaboración, mientras que la vida de Sócrates, atravesada por su misión, pasión y muerte, nos sirve para analizar el giro ético y antropológico de la filosofía de la época. Misión, pasión y muerte suena a Jesucristo, figura con la cual usualmente se compara a Sócrates. La revelación, la misión, sus enseñanzas, su falta de texto propio, su lucha contra el poder de turno, su pobreza, su condena injusta, su ejecución. Son personajes cuya presencia compensa el triunfo de la sofística, por no decir el triunfo de cierto realismo que parece confirmar la peor de las hipótesis sobre el género humano. La ética no es más que un instrumento, que un intento de tolerar la conciencia de nuestras miserias. Hay en los héroes históricos una necesidad de redención. Como la santidad, todos sabemos que es imposible, pero esa imposibilidad nos advierte sobre nuestro mundo y falencias. ¿Por qué no son los sofistas los héroes? Incluso en su caricaturización exagerada, parece que estamos buscando constituir el mal también en un extremo. Demasiado malos de un lado y demasiado buenos del otro. En el medio, la humanidad, prudente que siempre se realiza en el bien y el mal ajeno. La calle está rara, no sé muy bien cómo describirla, y seguro que las palabras no me ayudan. Es que no es una cuestión de lenguaje, sino de algo previo o posterior, algo que va por otro lado. Acá algo no cierra, va por otro carril, un carril que no tiene conexión con este otro. Como si fuera un carril hecho de otro material, imposible de traspasar. Como ese daemon que le hablaba interiormente a Sócrates y lo sacaba de sí mismo. Tanta búsqueda del alma y al final aquí adentro somos tantos. Una legión, el daemon que me habla, la sensación de que la calle está rara. Nada hay en la calle, empíricamente hablando, que me lleve a afirmar que hay algo extraño. La extrañeza parte de otro lugar. No quiero decir un lugar interior porque si hay alma,
la pienso más como esas ramificaciones de venas que hay en los pies. El alma, esa exterioridad que se introyecta. Pero aquí no hay nadie, ni adentro ni afuera. La gente es como que se refugió rápidamente en sus casas. El alerta del atentado frustrado causó rápido efecto. Entro a una pizzería de esas que venden las pizzas delivery o al mostrador, pero que no tienen mesas para comer en el lugar. Otro local pequeño y todos mirando la televisión. Hola, ¿se sabe algo más? Cuando Querefonte informa a Sócrates que la pitonisa lo había elegido el más sabio de Atenas, decide entonces salir a investigar las razones de esa elección, ya que él, precisamente, no solo no se sentía sabio, sino que si la sabiduría es la posesión de ciertas certezas, Sócrates militaba exactamente por lo contrario, el dislocamiento de toda convicción. Como explica en el banquete en boca de Diotima de Manintea, otra pitonisa, Eros, el amor, también es un daimon, un intermediario entre los dioses y los seres humanos, o sea, entre la verdad y la ignorancia. Al igual que Pitágoras, Sócrates entiende que el filósofo no es un sabio, sino alguien encaminado a una búsqueda de sentido que se sabe infructuosa. Por eso el mensaje era otro. Claramente no es para adentro, sino para afuera. Apolo me elige a mí, cuando Atenas está repleta de supuestos sabios. La misión se esclarece: desenmascarar a aquellos que se pretenden los dueños del saber. Mirá la cara de drogón del terrorista, che. Una clienta joven se impacientaba porque no le entregaban su comida. ¿Falta mucho? Estoy hace media hora. El pizzero, sin girar su cabeza del televisor, le hace un gesto con la mano como de calma, calma, pero la mujer estalla. No me calmo nada, solo pedí una pizza de mozzarella y estoy acá muriéndome de calor hace media hora porque ustedes están como idiotas mirando esa basura donde le hacen creer a todos que acá hubo un atentado. Para hoy a la noche, mañana a más tardar, decretar el estado de sitio y salir a perseguir y reventar a todo el mundo. ¿Por dónde empezar?, se preguntó Sócrates. Fácil, por todos aquellos que ostentan su supuesta sabiduría, los políticos, los poetas y los artesanos. Claro que el método que elige Sócrates genera una fuerte animadversión por parte de sus interlocutores, ya que los expone al ridículo público al abordarlos y con preguntas capciosas ir demostrando que en el fondo no saben. O saben una parte, pero no el todo. Los políticos no pueden justificar sus afirmaciones. Los poetas hablan muy bello, pero no pueden explicar y fundamentar lo que dicen. Los artesanos, por tener destreza en su arte, creen que pueden hablar de cualquier cosa. Las tres personas que se hallaban detrás del mostrador escucharon a la joven mujer gritar, sin que se les moviera un pelo. Pero no bien terminó de gritar, el pizzero le entregó el paquete con unos movimientos silenciosos y rectilíneos dignos del cine mudo. Así estuvimos todos, mudos por 5, 6 segundos, hasta que la mujer joven cargó el paquete y salió del local. Los tres hombres recomenzaron su conversación instantáneamente como si no hubiera pasado nada. El que parecía el más viejo de los tres me habló señalando la pantalla. El presidente acaba de confirmar que era un terrorista y que le encontraron droga encima. Estamos liquidados. Los drogadictos matan sin motivo. Qué buena frase. Los drogadictos matan sin motivo. ¿Quién dijo eso? ¿El presidente? No, el televidente. ¿Y por qué habría asociado? ¿Por qué habrá juntado ambas cosas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Supongamos que los drogadictos, si hubiera un término colectivo que agrupara a ciertos individuos, que habría que ver qué es lo que tienen en común,
¿Están incluidos los que consumen fármacos? O sea, la mitad del mundo. ¿Todas las drogas son iguales? Y así, matan sin motivo, pero... ¿Y los terroristas? ¿Qué significa sostener que un terrorista mata sin motivo? En realidad parecen estar motivados en demasía, en exceso. Motivos les sobran. En todo caso, motivos equivocados que se convierten en dogmas a partir de los cuales se justifica la masacre de tanta gente. Pero el que mata siempre justifica en su acción. Con lo cual, si la palabra drogadicto ya es como mínimo arbitraria en su uso, la palabra terrorista nos implica siempre a un no condescendiente análisis sobre sus usos y abusos a lo largo de la historia. Son ambos, además, como muchos otros, conceptos de fácil y rápida administración, que a veces son utilizados para simplificar el orden, clasificando y delimitando individuos, soslayando cualquier tipo de análisis en cuestión. No es casual que sean apelativos que surjan rápidamente y provoquen en la opinión pública una toma de posición inmediata. Y sin embargo, haya o no haya drogadictos, haya o no haya terroristas, resultan etiquetas que permiten siempre, para el que las coloca, jugar en diferentes situaciones epocales, con el límite entre lo permitido y lo prohibido. Es que siempre hubo, hay y van a haber alteraciones neurológicas. Siempre hubo, hay y habrá muertes permitidas. Por eso las excepciones nos van haciendo dudar de la verdad de las sentencias universales. Y así se va perdiendo el mandamiento en cuestión. Matar no está bien, nunca. Martín podría haber sido drogadicto y terrorista de múltiples maneras, pero la mención del presidente, su reproducción y viralización inmediata por parte de los medios de comunicación se jugó en otro terreno, al menos referencial y más sintáctico. Lo que importa en el mundo de la espectacularización de la política es la fuerza del significante, de la etiqueta, como si se hubiese estado alerta esperando que algún Martín o cualquier otro encajara justo en un guión previo que permitiera esta escalada de paranoia generalizada. El pizzero levanta el volumen de la televisión mientras me convida con unas porciones de pizza de anchoas que creo que le sobró. Y un periodista famoso reflexiona con rostro de preocupación, con lenguaje claro y directo, y sobre todo con una serie de oposiciones jerárquicas que empoderan al espectador en sus derechos y expropiaciones. Vos no te mereces un país así. Ellos vienen por todo. Contra esta violencia no queda otra que apoyar una fuerte acción de la policía. La droga corrompe a tus hijos. La tienen muy clara Habla ahora el tercero del grupo, pero el pizzero lo interrumpe y le habla a la cara. Esto ya pasó en este país. Yo ya lo viví. Yo te lo voy a explicar bien. La televisión les caga la cabeza a los chicos. Demasiada libertad. La droga llega por ahí, por la libertad. Por eso son terroristas. Y la culpa la tiene la tele. ¿Me seguís? Donde pasa cualquier cosa y todo el mundo les cree. El más viejo bajó la vista y desde abajo murmuró: pero si ahora estamos viendo la televisión. La frase "solo sé que no sé nada" no es literal. Hay aproximaciones, pero en sí misma la frase no aparece en los escritos de Platón, aunque su formulación como frase pedagógicamente es muy efectiva. Indagando sobre la supuesta sabiduría de los políticos, dice Platón en boca de Sócrates, en Apología de Sócrates: este hombre cree saber algo y no lo sabe, en cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. O tratando de comprender por qué Apolo lo eligió el más sabio, dice: yo tengo conciencia de que no soy sabio
ni poco ni mucho. O cuando Sócrates encara a los artesanos va pensando, era consciente, por así decirlo, de que yo no sabía nada. Tal vez algo, empero, empezó a vislumbrarse cuando, después de tanta búsqueda, Sócrates comenzó a darse cuenta de que el Dios pudo haberlo elegido con el siguiente razonamiento. Es el más sabio, el que, de entre vosotros hombres, conoce, como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Sócrates entiende que Apolo lo eligió porque desde siempre su vocación filosófica no traicionó el propósito último de esa búsqueda, asumir frente a la finitud de nuestra condición que toda sabiduría siempre es contingente. De nuevo irrumpe aquí la diferencia necesaria entre la filosofía y la sabiduría, y sobre todo entre la sabiduría como hecho acabado y la filosofía como recorrido abierto. O la sabiduría como respuesta y la filosofía como pregunta. O la sabiduría como respuesta y la filosofía como pregunta. Pero como pregunta que no intenta alcanzar una respuesta, sino al revés, pregunta que se formula para desarmar un conocimiento supuestamente cerrado. El amor a la sabiduría socrático prioriza el amor por sobre el saber, no porque decrea del saber, sino porque entiende que la lógica misma del saber es su constante estado de apertura, como si lo propio de la filosofía tuviese más que ver con el operativo inquisitivo de desarmar todo sentido común, todo lugar establecido, todo privilegio naturalizado en dispositivos de saber, poder, que en la ansiedad por arribar a una certeza final. No hay finales en la filosofía porque en el amor no puede haber final, ya que si el amor fuese el encuentro de su objetivo, entonces se disolvería en el mismo momento en que alcanza su propósito. Por eso, frente a un ideal de la sabiduría que se presenta como un bien, un objeto, una posición posible, algo acabado, último y definitivo, la filosofía con sus preguntas, sus ironías, pero sobre todo con sus diálogos, hace circular infinitamente la palabra, la idea, la construcción con el otro de todo sentido en su transformación eterna. Salí de la pizzería y fui buscando la calle Kramer. Seguía sintiendo algo raro en el ambiente. Continuaba percibiéndose un clima como de tarde-noche otoñal, cuando en realidad era un pasado mediodía veraniego. Claro que se trataba de un verano pasado, esto es, de las primeras aproximaciones de la muerte. Un verano ya fuera de foco, ya después de haber alcanzado su pico y comenzado una debacle que incluía el otoño entero. Todo me parecía más oscuro de lo que era, como enmohecido cuando vi venir por la avenida un grupo de policías montando a caballo. Uno de los caballos se detiene para defecar, mientras unos niños en la vereda comienzan a reírse inocentemente esperando una devolución, una sonrisa cómplice del jinete, pero ni los anteojos negros se movieron ni el rostro mostró alguna gesticulación. Parece que desde hoy los policías ya no les sonríen a los niños. El grupo continuó marchando y muchos nos quedamos observando el excremento en el asfalto. Sócrates comprende el mensaje del oráculo, un mensaje doble. Por un lado, la resignificación de la idea de sabiduría y el lento nacimiento de la filosofía como intermediaria entre la ignorancia y el conocimiento. La acción práctica de Sócrates interrogando a los que se creían sabios para desenmascarar su falta de pretensión va de la mano con su actitud de casi nunca afirmar algo desde algún lugar absoluto, y menos en el diálogo propedéutico con el otro. Educar se trata menos de inculcar conocimiento y más de desarmar los preconceptos previos y tranquilizadores con los que construimos nuestro sentido común. Sócrates, en realidad, sabe algo.
sabe que nadie sabe. O peor, sabe que los que creen que saben, no saben. Pero entonces ¿nunca es posible alcanzar una sabiduría final? ¿No hay, aunque sea algún absoluto? La palabra absoluto etimológicamente significa sin ligaduras, y por eso algo incondicionado, cerrado sobre sí mismo, sin dependencia. Si lo hay, piensa Sócrates, no está en este mundo. Tal vez toda la clave del solo sé que no sé nada se encuentra en esta idea. No puedo ni siquiera afirmar que no haya un absoluto, pero lo que sí puedo afirmar es que si lo hubiera, no es ninguno de los absolutos que se afirman aquí, en este mundo finito. Por lo tanto, si alguien afirma un absoluto, he ahí un impostor. ¿Y qué hacemos con los impostores? No pude sacar la vista del excremento por largo rato, mientras los automóviles lo iban desparramando, como la sangre de Martín, como los miedos que se instalan y se desparraman por doquier, en ese movimiento perverso de disolución de cualquier elixir del mar. Está tan disuelto que no se nota, la mierda en la calle, la sangre en el subte, las verdades naturalizadas de un atentado terrorista que exige medidas legales extraordinarias. Sócrates se dio cuenta de que, en realidad, Apolo le estaba exigiendo otra cosa. Nunca sabremos si se dio cuenta cuando realmente sucedió, o si se dio cuenta cuando lo narró en el juicio, o si el que se dio cuenta fue Platón cuando escribió esta apología de su maestro. El ejercicio de contingencia que amerita buscar una verdad que sabemos imposible es fascinante para dislocar nuestros lugares seguros, pero la tarea de pelearse contra el poder que se sostiene en el monopolio de las verdades hace de la cuestión del saber una necesaria cuestión política. En definitiva, la autoperplejidad no lleva a consecuencias comunitarias, pero la denuncia de las falsas ostentaciones de sabiduría puede resultar una labor muy peligrosa, y no solo para el que la emprende. Está muy claro que Sócrates muere por eso. El problema es que también murió Martín, como tantos otros cuya muerte anterior o posterior son necesarias para la narrativa de un orden que siempre se está constituyendo a través de la producción de un mal a extirpar. Haya o no haya mal, para que haya orden, tiene que haberlo. Solo sé que no sé nada. Mirá que pareció un inocente juego de palabras. A mí me sigue pareciendo un inocente juego de palabras que se contradicen. No entiendo la ironía. Si alguien dice, solo sé que no sé nada, está diciendo al mismo tiempo A y no A, ya que afirma simultáneamente que sabe y que no sabe. Esa simultaneidad es similar a quien pueda decir que llueve y no llueve al mismo tiempo. Es una típica contradicción lógica. Ojalá todo fuese tan simple. La lógica es fantástica, en el doble sentido de la palabra. Un gran sistema que hace que todo funcione perfectamente, pero que nunca puede dar fe de su salto a la realidad. ¿Fe? Una contradicción es una contradicción y no tiene sentido. Qué raro, ¿no? No tiene sentido, pero vos la entendés. ¿No te das cuenta de que hay mucho más sentido que, aunque ilógico, sin embargo significa? Además, no es lo mismo. ¿Qué cosa? No es lo mismo afirmar solo sé que no sé nada que afirmar que llueve y no llueve al mismo tiempo. La afirmación hay que dividirla en dos planos. Hay un primer saber cuyo contenido es que no se sabe. Y sobre todo entenderás que la frase no entiende al absoluto, sino a una situación más parcial,
Es como que Sócrates dice que lo único que sabe con certeza es que no lo sabe todo, que no es lo mismo que decir que no sabe nada de nada. Ah, sí se entiende mejor, pero la frase no dice eso, sino esto, sé que no sé, o sea, un tipo de paradoja. Si sé que no sé nada, entonces, ¿sé o no sé? Supongamos que la respuesta sea sé. El problema es que lo que sé es que no sé. Por lo tanto, eso mismo que se suponía que sabía, ya no puede ser visualizado como un saber genuino, ya que si no sé, mi propio saber pierde legitimidad. Al final no sé. Sin embargo, estoy sabiendo que no sé nada, y por lo tanto, hay algo que puedo afirmar con cierta sabiduría, que no sé nada. Es cierto que no sé nada, pero ese saber lo sé. Ese no saber lo sé. Conclusión. Lo que sé, no lo sé. Y lo que no sé, lo sé. Es como la paradoja de Epiménides, el cretense. ¿Quién? Epiménides, el cretense. Dice que todos los cretenses mienten, pero Epiménides es cretense y por lo tanto Epiménides debería estar mintiendo. Ahora, si él miente, entonces no es cierto que los cretenses mienten, con lo cual podría estar diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que todos los cretenses mienten, y así. Hola, una vez más a ambos. Creo que atenernos a una discusión lógica sobre la irresolubilidad de las paradojas no conduce a nada. Las paradojas son una señal, nos marcan un límite, nos demuestran que la lógica es limitada. Las paradojas son motivadoras de la prosecución de la búsqueda. Para mí es al revés. Cada vez que un razonamiento alcanza una paradoja, no pienso que se produjo una falla. La falla estaba en creer que la mente humana iba a poder pensar la realidad de manera prístina y terminal. Las paradojas son martillazos, cachetazos que nos motivan a seguir preguntando. ¡Uy, qué cursi! Muy cursi. Hay verdad en cierta cursilería también. Es cierto que el solo sé que no sé nada es una paradoja que uno podría fustigar por contradictoria. Pero al mismo tiempo genera lo que genera toda paradoja, la conciencia de nuestros límites. Y más con el saber, nos baja de la omnipotencia de creer que podemos saberlo todo, la omnipotencia del absoluto, de la objetividad. Está más claro, creo yo, el mensaje. Frente a aquellos que creen saberlo todo y presumen de sabios, nosotros somos meros filósofos, o sea, buscadores de un saber que por suerte nunca alcanzamos de modo último. Pero, al final, ¿sabes o no sabes? Ni sé todo, ni sé nada. Todo es más intermedio. Solo sé que no puedo afirmar que lo sé todo, porque entonces sería un dios. Y no lo soy. Por eso lo único que puedo afirmar con cierta certeza es que mi condición finita me impulsa a seguir preguntando un sentido que, al mismo tiempo, sé que nunca voy a terminar de alcanzar. Todo bien, pero no es para mí. Yo necesito un orden. O sé o no sé. El resto es literatura. Exactamente, eso somos. Un resto. Y literatura. Subí a un 150. En el colectivo, la vida misma. Una pareja de enamorados absortos entre sí. Una madre desbordada con 3 niños de guardapolvos blancos que probablemente salieron del colegio antes de hora. Mucha gente mirando el celular, algunos con auriculares. El pasillo se angostaba un poco más porque los niños iban y venían, mientras la madre bufaba y se arrepentía para sus adentros de todo. De haberlos tenido, de haberse casado, de haber nacido. En realidad suponía que la mujer pensaba eso, o más bien creía que cualquiera en su lugar podría pensar eso, dada la expresión de un rostro ultrajado por la burocracia diaria y los malabares por sostener a 3 criaturas que iban y venían por el pasillo gritándose, pegándose, riéndose.
cuando, con un movimiento imprevisible, uno de los niños con las medias bajas, las rodillitas sucias y una mochila gigante que arrastraba por todos lados, se le acercó a la madre, le corrió el pelo y la besó. Los niños descursilizan todo. Deberíamos todos tener uno siempre a mano en el bolsillo, pensaba imaginándome el tamaño de los chiquitos adentro de un bolsillo, cuando en el medio de esa ensoñación el colectivo frenó de golpe y los niños cayeron hacia el fondo golpeando contra el piso y los asientos. Una tanqueta de la policía se cruzó sin respetar el semáforo y el colectivero tuvo que pisar el freno a fondo. En ese momento observó por la ventanilla trasera que Kramer está desolada, vacía. El 151 era el último vehículo en marcha, dirigiéndose hacia Avenida de los Incas, y la tanqueta cruzando las calles, desencajando todo de su lugar natural. Algo ahí no encajaba. ¿Qué hace una tanqueta en una calle desierta pasado el mediodía como si hubiera una guerra? ¿Qué hace en una calle que minutos antes era una calle con todos los elementos propios de una calle? Un día de semana cualquiera, de un año cualquiera. Lo peor es que se trataba de la muerte de Martín. Lo peor es que a esa altura ya no sabía de qué se trataba todo esto. Mientras seguía cargando con la certeza, vuelvo a repetir, que un buen terrorista claramente sabe camuflarse, y Martín tranquilamente podría haber sido un líder guerrillero formado por los mejores terroristas del mundo, aprovechándose de un pedido de devolución de un pasaje de subte para emprender un atentado que por suerte la policía, tan entrenada por los mejores equipos antiterroristas del mundo, pudo abortar. De que Martín no era quien todo el país parecía ahora saber quién era. Pero nadie en el colectivo se preocupaba mucho. Sócrates tenía que morir. Y ni siquiera por su gesta, o sea, por su molestia. No dejaba de ser un ciudadano más, carismático y muy admirado, pero solo un ciudadano más que molestaba aquí, molestaba allá, y Atenas seguía su rumbo. Es cierto que el poder ateniense se cansó del Sócrates urticante que evidenciaba la ignorancia, o peor, la pretenciosidad de personajes que hasta hubieran podido reírse un poco de la situación y darle una buena palmada en la espalda al simpático no sofista de Sócrates. Pero alguien tenía que morir. La crisis necesita una muerte. Las sociedades en crisis se amalgaman frente a un chivo expiatorio que conjura toda la violencia circundante. Y Sócrates venía trabajando para eso. Su perfil concitaba por parte de la comunidad todo el desprecio y a la vez la adoración necesaria para convertirse en el relato que suturara por un tiempo la sensación de resquebrajamiento y decadencia. Y no solo la condena de Sócrates, sino todo el juicio, y sobre todo la reconstrucción de su historia, de su vida consagrada polémicamente a los valores de una polis que lo sostenía. Sócrates el consagrado. Consagración viene de sagrado, que declina sacro, que se asocia con sacrificio. Sócrates siempre supo su destino. Siempre supo que, cuando un dios elige, no hay retorno. Solo sé que no sé nada. No es una cuestión epistemológica, sino política. Sócrates comprendió que, si hay una verdad, no es de este mundo, y por eso su misión era más que clara: desenmascarar a aquellos que creen poseerla y hablan en su nombre. Es que la discusión sobre el absoluto es el impulso de cualquier filosofía. Solo nos importa eso. ¿Hay algo más o no hay algo más? Pero el poder no duda. Se apropia de la verdad y la presenta como propia. O mejor dicho, hace pasar como verdadero lo que no es sino su propio interés. Sócrates lo pone en evidencia.
Como la verdad no es cuestión de este mundo, la haya o no la haya y además haya o no haya otro mundo, entonces la única certeza contundente es que los que hablan en nombre de la verdad o son unos ignorantes o son unos hijos de puta. Cualquiera de las dos mata, y Martín murió, o peor, murió doblemente, ya que después de morir fue vuelto a ser muerto en la manipulación de la historia de su vida, por lo menos hasta ahora. Las muertes se resignifican todo el tiempo, y por eso seguimos muriendo de diferentes formas. No es la vida la que no para de mutar, sino la muerte. O su narración, que no es lo mismo, pero es lo mismo. Sócrates finalmente pierde el juicio por muy poca diferencia de votos en el jurado y le dan a elegir la condena. ¿El destierro o la muerte? A Martín no le dieron esa posibilidad de elección, aunque entendemos que cualquiera de nosotros elegiría sin dudas el destierro. La muerte es el fin, salvo que pensemos que no, o salvo que interpretemos el destierro más allá de la cuestión territorial. ¿Hay un punto a partir del cual nos desterramos de nosotros mismos? ¿Qué perderíamos? ¿Está tan mal perder? ¿Se puede perder todo? Pero entonces, ¿qué es la vida? Sócrates elige la muerte. Entiende que el destierro equivale a dejar de hacer aquello para lo cual él entendía que tenía sentido su estar en el mundo, la filosofía. Y por lo que dice, en realidad por lo que escribe Platón, que se supone reproduce lo que Sócrates dice, que se supone que es lo que siente, no solo no le teme a la muerte, sino que cree que la muerte es un pasaje hacia un lugar mejor. El destierro implicaría a sus 60, 70 años dejar su ethos, su costumbre, su labor, su filosofía. La muerte la visualiza como una realización. No hay dudas para Sócrates, prefiere morir. Incluso se cuenta en el Critón que sus alumnos sobornan al guardiacárcel para que deje abierta la puerta. Pero Sócrates no solo no escapa, sino que los junta a todos en la prisión y los reta por su acción. Les explica sobre la necesidad de acatar las leyes, aunque el contexto sea injusto. Puedo, por suerte, sentarme al lado de un joven que observa en su celular imágenes de los operativos policiales. Los ruidos escandalosos de los niños continúan, pero ya los internalizamos y no molestan, como todo. En el celular, uno de los canales de noticias muestra una imagen en primer plano de Martín abatido. Parece, según el Fedón, que cuando el verdugo trajo la cicuta para ejecutar a Sócrates, este, sin embargo, continuó debatiendo con sus alumnos acerca de la inmortalidad del alma. Bebió el veneno, que parece que va congelando el cuerpo desde los pies hacia la cabeza. Se quejó por el frío y pidió, antes de morir, que le paguen un gallo a Esculapio. Aún hoy se sigue discutiendo por el sentido de sus últimas palabras.